Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la última actividad del encuentro a través de las redes sociales. Es un gusto para la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y la Vicerrectoría de Investigación darles la bienvenida a una actividad más en el marco del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Ancestrales, el cual forma parte de la agenda de eventos del 23º Festival Flores de la Diáspora. La tarde de hoy contaremos con la presencia de un grupo de estudiosos latinoamericanos de la cultura africana en América Latina, quienes nos brindarán una aproximación a algunos temas de investigación. Le recordamos a los panelistas que cada uno tiene 20 minutos para presentar su tema. Una vez les escuchemos, tendremos un breve espacio para escuchar preguntas y comentarios de la audiencia que nos pueden dejar acá en los comentarios del Facebook. Este panel estará conformado por el máster Axel Alvarado Luna. Él en el año de 1993 obtuvo el grado académico de la licenciatura. Su tesis fue sobre la historia de la esclavitud. En el año 1995 obtuvo el grado académico de maestría defendiendo su tesis titulada Historia de la provincia de Limón. Del año 1993 a 1997, laboró como primer secretario y cónsul de la Embajada de Costa Rica en la Federación de Rusia. Desde el año 2001, labora como docente e investigador en la Universidad de Costa Rica, sede del Caribe. Del año 2018 al año 2020, fue coordinador de vida estudiantil de la misma sede universitaria. Entre sus investigaciones se encuentran la apocomía, mitos y realidad, logias fraternales limonenses, historia de la educación en el Cantón Central de Limón, historia de la brujería en Costa Rica, entre otras. También nos acompañará la máster Tesla Quevedo. Ella nació en Honduras, en la comunidad garífuna Sengrelaya, ubicada en el departamento de Colón, en Honduras. Egresada de la maestría en psicología de la Universidad Católica de Honduras, también fundadora y propietaria de la marca Musu by Teku Musu Collection, una línea de productos de cuero ilustrado con rostros de mujeres negras usando turbante. Posee 11 años de experiencia trabajando en la dirección de proyectos de desarrollo social financiados por la cooperación internacional, desempeñándose actualmente como coordinadora del proyecto Young Ready en World Vision Honduras. Desarrolla acciones de gestión, promoción y revitalización de la cultura garífuna, con especial interés en el desarrollo integral de las niñas, adolescentes y mujeres en general. Además, nos acompañará la máster Mariel Barrera Reina. Ella es antropóloga afrosalvadoreña, docente universitaria y consultora cultural. Ha investigado y publicado libros y artículos sobre la religiosidad popular, identidades de pueblos indígenas y afrodescendientes en El Salvador y en diferentes espacios latinoamericanos. Entre sus investigaciones se encuentran culto a los cristianos negros en El Salvador y culto popular étnico del hermano Macario en la zona de Izalgo, Sonsonate, entre otras. En el año 2019 fue seleccionada a participar en el programa de visitantes internacionales, participación de minorías y ONG en el proceso democrático, el cual fue auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la sección de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos. Pertenece a la red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Actualmente es la fundadora y presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, organización que tiene por objetivo coadyuntar a la academia y a la población afrocentroamericana en la difusión del legado africano en la diáspora y el reconocimiento de la producción de las investigaciones de los intelectuales orgánicos afrocentroamericanos. A continuación, le cedo la palabra al máster Axel Alvarado con su ponencia titulada Pocomía en Costa Rica. Sí, buenas tardes, decía, disculpen. Es un placer estar aquí con estas personas tan estudiosas de lo que nos compete en toda esta diáspora africana.
El tema mío corresponde a un aspecto espiritual que está relacionado con los emigrantes africanos. No sé si pueden ver, ya puse compartir, pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, señor, Sí, puede seguir. Sí, ok, muy bien. Muy bien, empecemos por decir, bueno, cuando llegan o cuando fueron sacados de África, como esclavos y conducidos a América, estos esclavos negros africanos, mantuvieron un contacto con África. Esa conexión fue espiritual. Si los sacaron de su continente, sin embargo, la conexión espiritual siempre se mantuvo. Y por eso es que ellos continuaron practicando algunos ritos y creencias muy propias del país al cual ellos pertenecían. En el caso que corresponde a toda la gran área del Caribe, se presentaron varias situaciones particulares. Se creó, surgieron varios sincretismos religiosos. En el caso de Cuba, por ejemplo, surgió la santería. En el caso de Haití, surge el vudú. Y en el caso de Jamaica, que es el que está relacionado con mi investigación sobre la apocomía, surge esto, la apocomía. Básicamente es un sincretismo religioso. La creencia de estos africanos o que vinieron de la parte, no vinieron, los sacaron, los extrajeron, los esclavizaron, ¿verdad? Que venían de la parte occidental de África, tenían ciertos ritos muy parecidos, en donde tenían conexión con un espíritu que se llamaba Mial. Y de ahí el origen de este rito que se llama mialismo o se llama mialismo. Entonces, mial es el espíritu a los cuales estos africanos le rezaban. Entonces, cuando ellos llegan a Jamaica, continuaron con sus prácticas del mialismo, que fue prohibida por los colonos, inicialmente en Jamaica, españoles y posteriormente ingleses, porque Inglaterra se apoderó de la isla. Sin embargo, y hay un aspecto muy interesante que es el que le da origen a la apocomía, también conocida como pucumina. Resultó ser que en 1860 se dio un avivamiento cristiano en Jamaica. Este avivamiento cristiano había iniciado en los Estados Unidos y unos emigrantes del credo bautista llegan a Jamaica y ahí continúan con este avivamiento cristiano. Y resultó ser que en este credo bautista existían algunos ritos que estaban muy o que eran muy parecidos a los ritos del mialismo. Uno de ellos es la posesión espiritual. Otro de ellos es el hablar en lenguas. Esa posesión espiritual, cuando se daba dentro de los practicantes del mialismo, pues se desvanecían, caían, ¿verdad? Y comenzaban a hablar en lenguas, parecido a los bautistas. Entonces, ¿qué resultó de esto? Bueno, los africanos al ver de que esta práctica cristiana se parecía mucho a la de ellos, decidieron unirse a este credo bautista, perdón. ¿En qué año? En 1860, cuando se dio lo que dije anteriormente, ese avivamiento cristiano, o lo que se le llama un revival church. Entonces, de esa unión surge este sincretismo religioso que empezó a llamarse pocomía, la cual fue practicada por las clases bajas en Jamaica y también fue prohibida. ¿Ven? Entonces, esto fue lo que le dio el origen. Podemos decir entonces que la apocomía surge en Jamaica a partir de 1860. Dentro de sus ritos estaba esa posesión espiritual, ese hablar en lenguas,
Y como ellos no fueron del todo aceptados inicialmente, practicaban sus ritos en las montañas, en el campo. Entonces hacían una hoguera y danzaban contrario a las agujas del reloj. Dentro de esa danza ellos emitían sonidos guturales y se balanceaban de adelante hacia atrás mientras iban girando alrededor de esa hoguera, hasta que en determinado momento uno de los participantes o varios eran poseídos por ese espíritu mial o mialista, ¿verdad? Y podía hablar en lenguas. Así era básicamente el rito de la apocomía. Ahí vemos en la presentación una fotografía del año 1900, bueno, es que aquí se me corta, pero creo que era 1938, de un periódico de Costa Rica, donde dice que afírmase que Costa Rica es el centro principal de los oficiantes de la siniestra Misa Negra. Bueno, resultó ser que a partir de la década de los años 30 del siglo pasado, muchos de esos emigrantes jamaiquinos que llegan a Puerto Limón, Costa Rica, para la construcción del ferrocarril que uniría la capital con el Caribe, eran practicantes de la apocomía. Entonces ellos empiezan a unirse y practicaban sus ritos en algunos lados cerca de la ciudad o puerto de Limón. Entonces hay que ubicarse en ese momento histórico. Costa Rica, sobre todo en esos años, era casi que un 95% católica, muy creyente, muy apegada a sus creencias. Entonces vienen unos extranjeros de la etnia negra con un idioma en inglés, practicando un rito en las montañas, en el campo, con una hoguera y emitiendo sonidos desconocidos para la población cristiana mestiza de Costa Rica. Entonces, desde luego que inmediatamente fueron satanizados y se empieza a prohibir la práctica de este rito de la apocomía, que como dice ese artículo, se identifica o la identifican con una misa negra, así la identificaban o la llamaban, y comienza a prohibirse ese rito. Entonces, los jamaiquinos que la practicaban fueron expulsados de Costa Rica, pero los que ya tenían la nacionalidad se les detenía y se les impedía continuar esta práctica que se consideraba una misa negra y satánica, ¿verdad? En esa foto es de los años 30, no había foto a color, pero se puede ver que esos eran unos hermanos Altiman, se puede ver que usa un turbante y la señora, la hermana, usa una especie de pañuelo blanco, creo yo, cubierta, con la cabeza cubierta. Entonces, estos dos, en este caso, estos eran jamaiquinos y fueron expulsados de Costa Rica por Puerto Limón. Puerto Limón era donde practicaban estos ritos. Entonces, inicialmente, este rito fue totalmente prohibido en Costa Rica, en Puerto Limón, que era donde estaban asentados los jamaiquinos trabajando en la construcción del ferrocarril. No llegaron a practicarlo más allá de esta provincia caribeña de Puerto Limón. Solamente aquí fue. Entonces, ¿qué sucedió después? Vamos a ver la otra presentación. Esta señora, doña Catalina Isabel, cuando la entrevisté tenía 100 años y ella fue testigo de uno de los ritos de la apocomía. Vivía en un lugar cerca de la frontera con Panamá. Mi investigación incluyó la apocomía en Puerto Limón y en Panamá. Ahora, ¿por qué en ambos países? Porque en Panamá, en el lado del Bocas del Toro, en la provincia de Bocas del Toro, ahí estaba el mayor asentamiento también de migrantes jamaiquinos y había una práctica de apocomía en ese lugar. Lo que sucede es que ahí en Panamá fue diferente a Costa Rica. En ese lugar, los norteamericanos básicamente tenían en sus manos toda la administración de la zona del Canal y de Colón. Entonces, los norteamericanos o estadounidenses permitieron esa práctica y no la satanizaron ni la prohibieron. A diferencia de Costa Rica, ¿verdad? Donde sí fue satanizada y fue totalmente prohibida.
Por eso es que hasta hoy en día en Panamá todavía existe la Pocomía, nada más que con otro nombre. Ellos se hacen llamar iglesias espirituales y existen 3 en la provincia de Bocas del Toro. Yo tuve la posibilidad de asistir a una misa de la iglesia de San Judas Tadeo, que las señoras me permitieron estar ahí presente, hice algunas filmaciones y demás. Entonces, esta señora Catalina iba a varias de estas prácticas de los Pocomía del lado de Panamá, y ella pues me contó sus vivencias. Quiero decir que en el lado de Costa Rica, acá en Puerto Limón, se decía que los practicantes de la Pocomía secuestraban niños y practicaban ritos de sangre con esos niños. Y quiero decir de que no encontré ni hay ningún indicio ni documentación que hable de rapto de niños. Incluso en un periódico del 1910, 1912, se habla que la población en Puerto Limón era tan pequeña que si hubiera dado rapto de niños, inmediatamente se hubiera dado cuenta la población y las autoridades locales. Así que el rapto de niños no se dieron. Que se hayan practicado ritos de sangre, bueno, doña Catalina fue una de las señoras que yo entrevisté junto con otras más que asistían a esas actividades de la Pocomía, y ninguna de los entrevistados me dijo de que habían ritos de sangre. Más bien decían que al final de su ceremonia de danzar alrededor de las hogueras, terminaban con un festín que se compartía entre todos. ¿Ven? Esta otra presentación, aquí vemos una comparación que yo hice sobre el mialismo, que es una danza, como dije, de posición espiritual, un movimiento antibrujería, ¿verdad? Luego está el Ovea, el Ovea Man o el Ovea Woman también, que realmente es el brujo. Está luego la Cumina, como una práctica también que se daba en el Caribe, pero eran más que todo bailarines que se contrataban en los set-up, como se conocen en Limón. Me imagino que en el Caribe angloparlante, el set-up son las misas, ¿no? Los velorios. Y luego está la Pucumina, que pasó a llamarse Pocomía, que los españoles le llamaban pequeños locos. De ahí poco, viene de poco, de menos, y mat de loco, ¿verdad? Entonces, poco manía o pocomía. Entonces, estas son las diferencias dentro de estas prácticas religiosas que se daban en el Caribe. Este que vemos acá es una práctica. Esto es en Jamaica. La Pocomía actualmente en Jamaica pues es aceptada como un rito más, ¿verdad? Como un credo de creencia más. Entonces ahora, como fue aceptada, tienen sus templos, como el que dije en la iglesia de San Judas Tadeos en Panamá. Este es uno que se practicaba, ¿verdad? O se practica en Jamaica. Y ven ustedes que hay una mesa con una gran cantidad de velas y los bailarines giran contrarios a las agujas del reloj. Vean los turbantes que tienen, la mayoría están vestidos de blanco, y el movimiento que hacen ellos. Si ustedes pueden ver, la mesa está totalmente llena de candelas. Eso es muy importante en la práctica de la Pocomía. Ahí pueden ver una sandía cerca, ¿verdad?, de la imagen, pero generalmente ponen más frutas, galletas, comida. Es una ofrenda que se hace. Es decir, a diferencia de las iglesias, por ejemplo, los templos católicos, en donde existe el púlpito, ¿verdad?, donde está el sacerdote dando su misa, aquí todo gira alrededor de esa mesa, que es el centro ceremonial de la práctica Pocomía. Y el movimiento, insisto, ¿verdad?, que hacen ellos de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Depende el santo al cual ellos le recen o pertenezcan, así son los bailes o cantos que ellos llevan a cabo. Generalmente lo que hacen o es una realidad son cánticos gospel, que le llaman, ¿verdad? Voy a poner un poquito más. Ok, eso es en Jamaica.
Este que vemos aquí, bueno, parece que no se me va a poder presentar el movimiento, pero tengo un problema aquí para ponerlo a funcionar. Bueno, pero este que vemos aquí, vemos aquí que está la mesa ceremonial. Vemos aquí a dos integrantes de este templo Pocomía, que en Panamá se le llama Iglesias Cristianas. Este es del templo San Judas Tadeo. Y el turbante en la cabeza y que comienzan a hacer su giro, ¿verdad? Contrario a las agujas del reloj alrededor de la mesa, que es el principal centro de los templos, ¿verdad? Entonces es prácticamente lo mismo. Eso es lo que quiero decirles, que lo que se practica en Jamaica se practica actualmente en Boca del Toro, Panamá, y se practicó en Limón. Lo que pasa es que como en Limón fue satanizado el culto y prohibido, entonces cuando lo practicaban en el campo. Entonces todo este baile y ceremonia se realizaba alrededor de una hoguera. ¿Ven? Estas son unas pinturas de Madge Scott, que es una emigrante jamaiquina que vive en Nueva York, es pintora y ella me permitió presentar en mi estudio y publicación estos dos cuadros que uno le llama ella danza pocomía y la otra es mujer pocomía, ¿verdad? Esta es la Iglesia Bautista Internacional Monte Purón número 3, una de las tres grupos de pocomía que se encuentran en el lado de Panamá. Ellos tienen su estandarte, que es este. Aquí vemos el templo por dentro. Este es digamos, el centro ceremonial, ¿verdad? Que tienen ellos acá al frente, aunque ellos después ponen una mesa en el centro del templo y con las velas, frutas, comidas y comienzan a girar alrededor de esta mesa. Ellos utilizan esta flor que le llaman la flor de la vida, como dentro de sus ritos que practican ellos. Entonces, la pocomía no fue ningún rito satánico, ni practicaban ritos de sangre, en el caso de Puerto Limón, ni en Panamá tampoco. Simplemente fue eso que les quedó a los emigrantes esclavos, a los emigrantes jamaiquinos que había retenido sus antepasados esclavos. Es decir, esa parte espiritual es la que estoy hablando. Espiritualmente, los afrodescendientes nunca se separaron de África. Siempre existió esa conexión espiritual con África. Y la pocomía es uno de esos ejemplos. Ellos lo practicaban porque es un rito ancestral, a pesar de que fue prohibido. En el caso de Puerto Limón, acá en Costa Rica, en los años 70 fueron las últimas prácticas de la pocomía que se dieron y después muchos de esos practicantes se unieron a credos religiosos cristianos, muchos a grupos bautistas, a grupos evangélicos y continuaron con estos grupos, pues practicando la creencia en este caso de un Dios cristiano, ¿no? Eso así fue como terminó la pocomía en Puerto Limón. Era muy difícil conversar con las personas que practicaron la pocomía porque como fueron tan satanizados, entonces pues no querían conversar. Algunos de ellos negaron sus prácticas. Otros iban a cultos a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, iban a su culto cristiano, ya sea metodista, bautista, y después iba a su culto pocomía el fin de semana en las noches. Entonces es interesante cómo ellos hacían esa combinación. Pero lo que pasa es que la pocomía, insisto, es algo ancestral, es algo espiritual, es lo que lo unía con África. Entonces por eso ellos continuaron, algunos de esos jamaiquinos continuaron con estas prácticas, pero insisto, esos jamaiquinos pertenecían a la clase baja de Jamaica. De los emigrantes eran los de la clase baja, los que practicaron la pocomía en nuestro país.
hubo un caso muy interesante de la expulsión de un líder Pocomía, uno de los más conocidos. Entonces, antes de ser expulsado, él lanzó una maldición contra el presidente de Costa Rica y dijo de que esa maldición también incluía la inundación de la ciudad de Puerto Limón. Casualidad o no, pero 2 años después murió el presidente de Costa Rica. Estoy hablando del presidente León Cortés Castro. Y 1 año después de que fue expulsado, hubo una marea alta en Limón y la marea, pues las olas destruyeron una edificación cerca de la playa del centro de la ciudad, un lugar que era un balneario, ¿verdad? Sigue siendo un balneario que se llamaba o se llama Los Baños. Entonces ese balneario fue destruido por las olas y entonces, bueno, algunas personas lo identificaron con la maldición de ese líder de la Pocomía, ¿verdad? También hay un hecho interesante, ¿verdad? Muy particular, que todos los líderes de la Pocomía de Puerto Limón eran hombres y los líderes de la Pocomía o iglesias cristianas, como se llama actualmente, del lado de Panamá, son mujeres. ¿Por qué esa situación? Bueno, hay que investigar un poquito más, pero sí me ha llamado mucho la atención este hecho. Inicialmente en Panamá el líder, había un líder hombre, pero después todos hasta la actualidad son mujeres. De los tres templos que se encuentran en Bocas del Toro, todos los tres tienen como líder a una mujer. Y ellos continúan con sus ritos. A veces ellos hacían un rito durante 24 horas, 48 horas y no salían del templo. En este caso del templo San Judas Tadeo, me dicen que ya dejaron de practicar esas ceremonias que hacían ellos, que ya no lo hacen. Y cuando tuve la oportunidad de estar presente en una misa que ellos llevaron a cabo y que pude filmar y demás, el 90% de la misa son cánticos, es música gospel, lo que ellos hacen. Luego la ceremonia en la mesa, ¿verdad? Toda llena de candelas, iluminada, una ofrenda que se hace al Señor, se reparte una bebida es leche con avena, una galleta, se le ofrece al Señor, a Dios, y se toma la bebida y se come la galleta. Y ahí es donde termina el acto ceremonial. Eso es prácticamente la Pocomía. Como ustedes ven, no tiene nada satánico, no tiene nada diabólico. Es un credo más de las creencias religiosas, como muchas hay en África. Yo no tuve la posibilidad de viajar al África, sin embargo, en Costa Rica tenemos una universidad que se llama Universidad del Trópico Húmedo, se llama la ERT, y ahí hay becados africanos. Tuve la posibilidad de hablar con algunos de ellos de Kenia y hablé con otro de Ghana y me dijeron que ellos tienen ritos muy similares a la Pocomía actualmente en África y les llamó la atención, ¿verdad?, de que en Costa Rica se practicara este rito de la Pocomía. Pues esto es lo que les puedo decir sobre la Pocomía. Vamos a hacer una investigación un poco más profunda, espero hacerla, de por qué los líderes en Panamá son mujeres y por qué los líderes en Costa Rica, propiamente en Puerto Limón, fueron hombres. A mi espalda hay una pintura, la hizo la señora Gabriela Catarinelli. Este cuadro, pueden verlo ahí, se llama, ella le puso por nombre Pocomía, ¿ven? Ahí abajo se ve el nombre. Ella lo que hizo, esta pintora, lo que hizo fue leer mi artículo y con base a mi artículo logró hacer esta pintura. Esto es lo que les puedo decir sobre la Pocomía. Les agradezco la atención prestada. Gracias. Muchas gracias, Axel. Muy interesante su ponencia. A continuación, nos va a hablar la máster Tesla Quevedo sobre espiritualidad de los pueblos garífuna.
Muchas gracias, Amanda. Saludos, gracias por este espacio. Es un placer para mí compartir con ustedes. Saludos desde Honduras. Agradecer también a la Universidad Nacional de Costa Rica por crear estos espacios de convergencia donde podemos hablar y sobre temas tan importantes en el marco de las celebraciones o las conmemoraciones del bicentenario de nuestra región. Creo que es importante poner en contexto estas historias, estas realidades de los pueblos que han construido precisamente nación en esta región. Hablar de la espiritualidad del pueblo garífuna es interesante. Escuchaba al compañero y iba encontrando también ahí esos aspectos que nos unen como afrodescendientes. Durante estas jornadas se ha hablado sobre la musicología del pueblo garífuna, se ha hablado también más temprano, compartí al compañero Carlos Morales, Boroma, sobre estos temas, y también se ha hablado sobre temas que tienen que ver con la medicina ancestral, la medicina tradicional, y esto no está alejado de la espiritualidad de nuestros pueblos. La espiritualidad garífuna está fundamentada sobre una cosmovisión, que es la cosmovisión Aubuni, Bugianuni, que eso significa yo por ti, tú por mí. Y la cosmovisión del pueblo garífuna es transversal en todo lo que nosotros vivimos, incluida la espiritualidad. Es una dinámica de vida fundamentada en el bien común y se traduce en la convivencia regida por procesos y por rituales que promueven la solidaridad. Es precisamente eso que fundamenta y mueve nuestra cosmovisión. La espiritualidad del pueblo garífuna gira en torno básicamente al valor de la vida, pero ese valor de la vida gira también en torno a la existencia de cada ser en dos dimensiones o en dos momentos. Está la presencia física, que somos nosotros los que estamos vivos, y está también la presencia ancestral, la presencia de los que ya no están físicamente, pero sí están entre nosotros de manera espiritual. Las ceremonias, precisamente en el caso del pueblo garífuna, se realizan de acuerdo a la conexión con los ancestros. Las ceremonias de nuestro pueblo no están alejadas, de hecho se fundamentan precisamente en esa corresponsabilidad y en esa convivencia permanente que tenemos con nuestros ancestros. Para encontrarnos con nuestros descendientes y con nuestros ancestros, nosotros hacemos ese proceso a través precisamente de los rituales. La geografía espiritual del pueblo garífuna nos conecta con esa memoria y nos conecta con nuestras raíces. Y esa geografía espiritual en la que nosotros nos movemos gira en torno a esta cosmovisión, y uno de los rituales precisamente más importantes para el pueblo garífuna están el chugú y el dudú, y ambos rituales son rituales que nos dicen que la muerte no es suficiente para convertirse en ancestro, y es a través de estos rituales y a través de estos procesos que el pueblo garífuna realiza varias acciones, que realiza un proceso de acompañamiento a ese ser que ya partió para que pueda cumplir con su misión como ancestro. Estas ceremonias espirituales también pueden darse en una hora, en 3 días, en una semana, o puede durar meses dependiendo del tipo de ceremonia que se va a desarrollar. Y hay una ceremonia muy interesante y sí quisiera hablar un poco en este espacio de la ceremonia, más que de la ceremonia en sí, sino de lo que significa y de lo que produce para el pueblo garífuna en términos de bienestar. Quiero también enfatizar que la espiritualidad del pueblo garífuna es una espiritualidad que su fin último es el bienestar común, que su fin último es preservar la armonía en la comunidad, en el pueblo, dentro del pueblo.
que su fin último es mantener unidas a las familias, y la familia entendida no necesariamente por un proceso de consanguinidad, sino la familia extendida. Todos somos familia. Yo por ti, tú por mí, dice nuestra convención. En ese sentido, vivimos en un entorno donde somos corresponsables por el bienestar, y nuestra espiritualidad siempre está buscando eso. Y es ahí donde estas ceremonias se realizan de acuerdo a las peticiones y a la conexión que tienen nuestros ancestros con personas elegidas. ¿Y quiénes son las personas elegidas? Están los buyei, que son, para un poco más de comprensión, son como los sacerdotes o los guías espirituales de nuestra cosmovisión. Y estos buyes son las personas que dirigen y lideran estos procesos y estas ceremonias espirituales. En la ceremonia espiritual del Dugu, por ejemplo, inicia con un proceso muy interesante para el pueblo de Arequipa, porque es un proceso en el cual se desarrolla una jornada inicial donde las familias involucradas hacen un proceso como de pesca, donde se buscan insumos alimenticios, todo lo que se requiere para la ceremonia y para el que va a durar. Todos tienen que colaborar, todos tienen que participar, y todas las personas aportan algo. No es una sola familia o un solo individuo quien lo asume. Y todo eso que en ese proceso inicial de la ceremonia se recauda es lo que se va a utilizar y se va a repartir en partes iguales, y es así como inicia un proceso de promoción de la armonía dentro de los rituales. Algo interesante también de esta ceremonia, que es el a través de nuestros análisis, nuestros estudios alrededor de esto, es que es la máxima expresión de la unidad y la máxima expresión de la solidaridad del pueblo garífuna. En ese espacio donde la ceremonia se realiza a través de la petición de un ancestro, y este ancestro utiliza una persona elegida para poder manifestar sus peticiones. Y el objetivo normalmente de un dugu, de una ceremonia del pueblo máxima del pueblo garífuna, es buscar la sanidad en el caso de que haya alguna persona que está afectada en su salud física o emocional, o buscar la armonía comunitaria o la unidad familiar. También puede ser porque se requiere algún proceso de gratitud, de agradecimiento por las cosas buenas que están pasando. Entonces, es así como inicia este proceso de ceremonia, a través de alguien, de una persona elegida, a través de algún sueño. Es como nuestros ancestros se manifiestan y dicen, tiene que pasar esto. El buyei lidera este proceso. Y algo interesante también es que todo lo que se hace ahí se hace en comunión, se hace en comunidad. Y es un espacio que se presta para que nuestra comunidad se reúna, y para que nuestra comunidad, en este proceso inicial que les comentaba, es como una pesca, es como un proceso de pesca ceremonial donde se buscan insumos y todos se sienten responsables de poder aportar. Entonces ahí se empieza a promover esa unidad, y es un proceso que gira alrededor de toda la ceremonia el tiempo que dura. Hay otro elemento importante en nuestras ceremonias, y esto también es transversal a todas las ceremonias que se dan en el proceso de espiritualidad del pueblo garífuna, y es el tambor. Y este es uno de los conectores que he identificado a lo largo de esta jornada y otros espacios donde hemos compartido sobre nuestra afrodescendencia. El tambor es uno de los conectores, es uno de los elementos que mantiene nuestra memoria con nuestra afrodescendencia, y es un elemento que usted va a encontrar, que estamos encontrando en todos los espacios, en todos los lugares donde convergen zonas afrodescendientes. Está el tambor. Todas las ceremonias de afrodescendientes está el tambor. Entonces, este es un conector, es un hilo que nos conecta con nuestra afrodescendencia. Y el tambor es un símbolo
que nos une, y la presencia del tambor en estas ceremonias es sumamente importante. La forma en que se ejecuta, quién lo ejecuta, es un estabilizador también y es un canal. A través del tambor se canalizan emociones y las personas que están participando en la ceremonia con esos ritmos específicos, porque para cada ceremonia, más temprano, el compañero Carlos Morales Bodoma hacía referencia cuando explicaba la musicología, la danza del pueblo garífuna. Él hacía referencia a qué tipo de ritmos se utilizan en cada ritual, en cada espacio y en qué momento de la vida del pueblo garífuna, si hay un momento de luto, si es un momento de alegría, cómo se ejecuta el tambor y qué ritmos, qué canciones se deben ejecutar. Es por eso que decía al inicio que todo está unido. Entonces nuestra espiritualidad está en todos estos elementos. Por eso menciono el tambor, porque es un elemento que pueden identificar en cada uno de los espacios y los procesos que se desarrollan en la espiritualidad de los afrodescendientes en el mundo. También están ciertas similitudes que a través del tiempo se nos ha dicho que nuestra espiritualidad es satánica. Recién el compañero mencionaba, esta espiritualidad no es satánica. La espiritualidad del pueblo garífuna tampoco es satánica. El pueblo garífuna es un pueblo creyente, es un pueblo que tiene fe, es un pueblo que respeta la vida y a través de su espiritualidad lo manifiesta. Para nosotros hay un ser supremo también, así como para otras culturas está Alá, está Ka para los ingleses, para los anglos. Para nosotros está el Baba. Para nosotros está el Baba. ¿Quién es el Baba para el pueblo garífuna de la espiritualidad? Es un ser supremo. Es como Dios dentro de del catolicismo o del cristianismo. El Baba para nosotros es un ser supremo que está ahí, vigilando, acompañando, obrando por el bienestar de nuestro pueblo. Y dentro del proceso de espiritualidad y ese respeto a los seres supremos y estas ceremonias, también toman lugar ciertas jerarquías que denotan respeto y cómo es el trato y cómo se trasladan los saberes ancestrales. También le decimos baba a las personas adultas, a los hombres adultos, a los hombres que son nuestra fuente de sabiduría, porque ya tienen una experiencia de vida y ellos ya pueden nutrirnos con esos saberes para que esos saberes persistan. Entonces le decimos baba también al hombre adulto. También está el da. Da le decimos a la mujer adulta, a la abuela, a la anciana. Y es importante mencionar en este espacio también que dentro de la espiritualidad del pueblo garífuna, la mujer juega un papel fundamental y un papel central en la transmisión de los saberes y en la también dirección y hacer que funcionen las ceremonias. Normalmente el líder o el buyey es un hombre. Ya tenemos, también hay buyeys, mujeres, pero normalmente han sido los hombres los buyeys. Sin embargo, quienes hacen que funcione realmente todo el proceso son las mujeres, porque son las que hacen todo el resto de las actividades que se requieren para que estos procesos de vivencia de la espiritualidad puedan fluir y pueda realmente lograrse el objetivo. También quisiera apuntar algo que conversaba recientemente con una hermana que es muy estudiosa de la espiritualidad garífuna, Sorsuya Pacacho. Conversábamos sobre precisamente los buyey. Para el pueblo garífuna, el buyey es el guía espiritual. Y en nuestros análisis hemos identificado que los buyeys no son solo los guías espirituales que dirigen las ceremonias espirituales. Los buyeys del pueblo garífuna están también en diferentes categorías. Entonces, porque ser un buyey es ser una persona dotada, es ser una persona elegida
y es ser una persona que los ancestros han dejado sobre ti una responsabilidad de tener que guiar, de tener que iluminar, tener que conducir el destino de toda una comunidad y de tener que resguardar nuestra identidad cultural. Entonces, es así como encontramos buyes, que son guías espirituales, y es así como encontramos también buyes, que son guías del desarrollo comunitario. Encontramos buyes que están trabajando para poder resguardar nuestra lengua. Todas esas personas de alguna forma son buyes y están tratando de proteger la espiritualidad del pueblo garífuna, porque nuestra espiritualidad gira en torno a nuestra cosmovisión, no está separada. Y es importante resaltar que esta espiritualidad no se limita entonces solo a las ceremonias que he explicado así de manera general. Es una práctica diaria. La espiritualidad del pueblo garífuna es un estilo de vida. Está en las canciones, está en el vestuario, está en la gastronomía, porque todo se desarrolla como un ritual. Incluso la forma en que se elaboran los alimentos es un ritual. La forma en que se elabora, en que las mujeres que tienen el don, las bullas del vestuario del pueblo garífuna, también es a través de un ritual. Todos estos espacios al final son los que hacen nuestra cosmovisión. Es así como nuestro estilo de vida, nuestra espiritualidad, es un proceso de sanación, es un proceso de catarsis constante, es un proceso donde la corresponsabilidad y la solidaridad está en cada uno de los espacios y de las acciones que desarrollamos. Ya estamos trabajando, estamos hablando de una psicología ancestral garífuna, de tener que registrar todos estos saberes y de tener que explicar cómo el pueblo garífuna a través del tiempo ha gestionado los padecimientos del alma, cómo el pueblo garífuna a través de cada uno de estos espacios y estos rituales y de estas prácticas de la danza, de la música, cómo ha gestionado que nuestra estabilidad emocional, nuestra armonía comunitaria sea uno de los elementos que nos ayudan a resistir. Nuestra resistencia está fundamentada también en nuestra espiritualidad, en nuestra forma de vida, en nuestra unidad como pueblo. Es así como hemos resistido al destierro a través del tiempo. Es así como seguimos resistiendo hoy, en este preciso momento. El pueblo garífuna sigue resistiendo y sigue apegado a su espiritualidad para evitar todos los atropellos que vivimos, no solo en Honduras, sino alrededor del mundo. El pueblo negro y el pueblo garífuna no es la excepción, está viviendo cualquier tipo de atropello. Nuestra espiritualidad, la conexión con nuestros ancestros que nos guían, es uno de esos elementos que representa el poder de la resistencia que nos mantiene persistiendo en la lucha y que nos mantiene activos. Al analizar entonces la espiritualidad del pueblo garífuna en contraste con los procedimientos, por ejemplo, de la psicología, encontramos elementos específicos que invitan a profundizar y a poder registrar esta psicología ancestral y a poder desmitificar, a poder combatir ese imaginario colectivo que a veces hasta nosotros mismos introyectamos y nos obliga a abandonar nuestras prácticas y nos obliga a dejar de vivir nuestra propia idiosincrasia como pueblo, porque asumimos, introyectamos ese imaginario colectivo de que es satánico, de que no nos ayuda, pero sin embargo, eso es lo único que hasta hoy nos mantiene como pueblo. El pueblo garífuna ha resistido y sigue resistiendo gracias a la cosmovisión, y esa cosmovisión es precisamente toda esa espiritualidad, toda esa dinámica de vida alrededor de la cual nosotros nos movemos en cada momento, en cada día. Cada paso que da el pueblo garífuna representa un ritual. Cada paso que da el pueblo garífuna al final
está íntimamente ligado a su espiritualidad. Cuando nosotros salimos de casa, las abuelas hacen todo un proceso de espiritualidad. Tenemos esos momentos familiares donde nos protegemos. Cuando nosotros vamos por ahí, nosotros mantenemos la conexión con nuestros ancestros. Incluso la persona que está viva también desarrolla un proceso de espiritualidad. Entonces, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, afuriyo, lo que llamamos espíritu, y lo que la psicología occidental llama, digamos, que estabilidad emocional. Cuando tus emociones están afectadas, tú vas, te compras algo, sales a comer, te bañas, te distraes, eso te dice la psicología. Cuando el pueblo garífuna o cuando una persona garífuna se siente debilitada emocionalmente, siente que su espíritu está débil, entonces hacemos ceremonias hacemos ofrendas alimenticias, hacemos ceremonias que están también vinculadas con la naturaleza. El mar es uno de nuestros aliados elementales. Hacemos ceremonias que tienen que ver también con el resguardo de la naturaleza, porque dentro de nuestra espiritualidad también la naturaleza juega un papel fundamental e importante. Por eso el pueblo garífuna también es, por todo esto que estoy explicando, un defensor de los recursos naturales, porque hay una corresponsabilidad y hay un proceso de vivencia desde la espiritualidad donde nos protegemos mutuamente. La naturaleza nos protege y nosotros protegemos a la naturaleza. Entonces va más allá de los rituales, va más allá de los momentos puntuales, todo está conectado y es una espiritualidad que vale la pena y estamos luchando por resguardar, por mantener y por registrar también para que se entienda y se pueda desmitificar esos relatos que se dicen y que son erróneos sobre nuestra cultura. El pueblo garífuna es un pueblo creyente, es un pueblo espiritual y eso básicamente fundamenta nuestra vida. Gracias, Amanda. Muchas gracias, Tesla, por la interesante ponencia. A continuación, nos va a hablar la máster Mariel Barrera de las devociones a imágenes negras. Buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo. Quiero agradecer especialmente a Carol Britton por la invitación, también a la UNA por abrir estos espacios para poder explicar un poco sobre todo lo que nos configura como afrocentroamericanos y afrocentroamericanas. Voy a compartir pantalla en este momento con mi presentación. Quiero hablarles esta tarde de las devociones a imágenes negras. Este trabajo que ustedes van a ver ahora tiene alrededor de quizás 10 años de haberse iniciado, en que está trabajando el tema del Cristo negro y las diferentes visiones que se tienen alrededor de la imagen, pero cuando ya empiezo a meterme de lleno al tema de afrodescendientes, empiezo a identificar otras imágenes a través del tiempo que también son parte de esta espiritualidad subalterna, digámoslo así, que también se vino configurando desde el primer momento que las personas africanas esclavizadas llegaron a las Américas. Como ustedes pueden ver y sabemos específicamente, cada una de las representaciones religiosas, digámoslo así, que se han generado a partir de estas nuevas formas de pensamiento tienen que ver mucho con la idea o con quizás de alguna manera una idea errónea. Es decir, que todo el mundo, cuando habla del tema de afrodescendientes, quiere ver la africanía en sí en el tema religioso. Ya los compañeros anteriores que han presentado sus excelentes trabajos, pues nos han hablado un poco también de ese vínculo con aquella africanía mítica, aquella africanía ancestral. En el caso de Salvador, que es de lo que yo voy a hablar específicamente, pues les traigo a colación este mapa donde también desmitifica un poco la idea de que en la costa pacífica de las Américas hubo el arribo de personas africanas esclavizadas. Y eso también quiero que sea muy interesante de poderlo comprender en relación a que usualmente tendemos a identificar a las poblaciones afro del lado atlántico, pero no tanto del lado pacífico, cuando en el Pacífico, y yo soy una afrodescendiente salvadoreña,
puedo decirles que hay una enorme riqueza cultural identitaria que todavía persiste en el siglo XXI. Como ustedes pueden ver, el mapa, pues precisamente nos habla de esas migraciones, no, quizás esos movimientos comerciales que se generaron desde el Callao, desde el Valparaíso en Chile, el Callao en Perú, que pudieron haber llegado a Portobelo en Canadá y que de ahí van a subir específicamente a la zona del Golfo de Fonseca, que es un lugar que compartimos con el actual Honduras y Nicaragua, luego al puerto de Acajutla en Sonsonate o Vía de la Santísima Trinidad en el periodo colonial y luego va a subir hasta Acapulco en México. Eso es importante decirlo porque en lo que ustedes van a ver en los diferentes cultos y devociones, la idea que estamos manejando en El Salvador es precisamente que muchas de estas influencias religiosas o este peregrinar religioso que sube a Centroamérica desde el sur tuvo mucho que ver con estas concepciones que se están creando en el sur y que van a llegar de alguna manera y que van a modificarse en la región centroamericana. Por eso creo que era importante traer a colación la imagen del Maca, ¿verdad? Luego les quiero comentar que uno de los primeros cultos que tuve la fortuna de encontrar en los diferentes documentos históricos en el actual territorio salvadoreño ha sido el de la Santa Ifigenia, o en el caso del territorio salvadoreño, de aquel periodo era Santa Ifigenia. ¿Quién es esta santa? Pues no voy a meter a discutir qué hizo o cuál es toda esta historia cristiana o de conversión cristiana que tuvo esta mujer hasta convertirse en santa. Sin embargo, sí quiero retomar la figura o el patronazgo que ella tiene, que es en relación a los incendios. Y esto lo vamos a ver específicamente en El Salvador y sobre todo en el territorio de Sonsonate y un poco en la zona de Metapán. Lo que les quiero contar es que si quieren conocer un poquito más sobre la historia de esta mujer o de esta santa, pueden ver el Tratado 2, que narra la vida de Santa Ifigenia, que era la princesa de Nubia, que se va a convertir después a la orden de Nuestra Señora del Carmen, abogada contra los incendios de los edificios, que es lo que había mencionado anteriormente. A partir de diferentes estudios que se han realizado en El Salvador en la actualidad, quizás más o menos una década, hemos podido identificar diferentes poblados o barrios que tienen que ver con la configuración y las relaciones interétnicas que pueden existir entre descendientes de africanos esclavizados y también con la población indígena. Esto va a ser importante más adelante que se lo voy a mencionar, pero en este caso, en Sonsonate, está el barrio El Ángel o el barrio del Santo Ángel de la Guarda, como se le conocía en el periodo colonial y que en la actualidad es el barrio El Ángel, que para el siglo XVIII está contando con una fuerte población de mulatos libres y algunos esclavizados también, según los registros, que van a definir específicamente cómo estas personas en un entorno particular, que eso también es importante, particular, van a reconfigurar esa cosmovisión. Recordemos que al momento del arribo de todos los grupos de africanos esclavizados que llegan a las Américas y el actual El Salvador no va a ser la excepción, van a llegar personas de diferentes grupos étnicos, de diferentes tribus en ese momento, que van a traer un bagaje religioso, espiritual, que al llegar acá va a ser fusionado con diferentes elementos. Y esto es importante decirlo porque, como lo mencioné hace un ratito, esta africanía latente que muchos y muchas buscan, también tienen que entender que fue modificándose o alterándose a partir de ese mestizaje, digamos, que se va a crear con toda esta presencia de africanos esclavizados que están arribando forzadamente a las Américas. Y en este caso, el barrio El Ángel o el Santo Ángel de la Guarda de ese momento también nos va a presentar una serie de elementos que van a vincularnos directamente con esa cosmovisión o esos remanentes de esa cosmovisión que cruzó el Pacífico y el Atlántico. En este caso, Santa Ifigenia va a ser un culto instaurado con una cofradía específica en este barrio Sonsonate y según las fuentes nos dicen que para 1743 hay un incendio en el mes de noviembre que consume cerca de 80 casas y una parte del antiguo templo que entendemos que es el templo de Nuestra Señora de los Ángeles de Sonsonate. Este lugar, pues ya nos dicen las fuentes de que ya no va a ser un lugar tan habitable porque obviamente las casas se han consumido y que también empiezan a orar o a rezarle, a pedirle a la santa para que detenga el incendio. Y definitivamente esto ocurre y empezamos a ver cómo a partir de ese momento muchas niñas y niños van a empezar a tener
un patronazgo de esta santa. Específicamente en el caso de las niñas, se va a volver un nombre muy repetitivo que vamos a ver en el barrio de mulatos del Ángel. Hay muchas niñas que van a ser bautizadas con este nombre, pero recordemos que aquí es Ifigenia, no Efigenia. Y esto en la medida en que vamos a entender que si vinculamos el tema de los ancestros y las ancestras, Efigenia es una ancestra importante, no solo dentro del panteón, digamos, africano, sino también dentro del panteón cristiano. Entonces la idea es fusionar ambos elementos para tener una nueva manera de acercarnos a esas divinidades que quedaron hace mucho tiempo atrás por diferentes generaciones, tal vez en África, y que las nuevas generaciones que nacen en las Américas van a tener también esa impronta religiosa o esa impronta de espiritualidad dentro de esos espacios que van a volverse un territorio específico de poblados mulatos o de afrodescendientes más adelante. Ifigenia se va a volver, en este caso, como decía, un elemento identitario de los negros y mulatos de ese momento porque van a reflejar esa condición y la realidad en un contexto social muy diverso en el que van a compartir rasgos físicos, sentimientos, historias en común, ya sea de que sus abuelos o abuelas contaban cómo llegaron a las Américas o a lo mejor sus padres en un momento muy temprano también de la historia y que también les va a otorgar un sentido de pertenencia. Los compañeros anteriormente enfatizaban esta parte de la filosofía africana del sentido de pertenencia y de comunidad que va a ser fundamental también a la hora de expresar su cosmovisión y su religiosidad. Aquí yo no estoy hablando de una religión concreta, sino de un elemento que trasciende, que va a ser la religiosidad que va a estar asociada a los sectores subalternos, como en algún momento también se ha comentado en diferentes ponencias a las que hemos podido asistir y que ahora en el panel también se puede escuchar. El culto a Santa Efigenia en el siglo XVIII desaparece, ya no encontramos mayor registro ni de cofradías, pero sí vamos a encontrar 3 lugares específicos en El Salvador o en el actual territorio salvadoreño donde vamos a poder ver cómo las cofradías estaban latentes para ese momento. Uno, como ya decía, es la cofradía en Sonsonate de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. La otra es la cofradía en San Juan Oloculta, que va a responder al número 2. Y la número 3, que va a ser el culto a la Santa en la Hacienda Santa Ifigenia en Metacán. Aquí quiero decirles que recientemente, hace unos quizás 3 años, considerando lo de la pandemia, hice una visita al templo de San Pedro Metacán en el occidente de El Salvador, y si ustedes van, las personas que pueden acceder al lugar, van a ver que en uno de los retablos laterales hay una imagen de una monja muy morena, que cuando ustedes la ven no es una monja indígena. Con otro colega que también estudia el mismo tema o fenómeno religioso de los santos negros en México, hicimos un análisis comparativo y aparentemente sí se trata de Santa Efigenia, pero con el tiempo la gente ha perdido el nombre y ha perdido la intención de la imagen dentro del espacio. Si, como hace un ratito yo les comentaba, recuerdan que hubo un incendio en la zona de Metacán, pues quiero decirles que también es a partir, según los documentos, a partir de los rezos y las peticiones que se le hacen a la Santa para evitar que se consume el templo y parte de las casas del antiguo Metacán, también se detiene, y es por eso que existe un culto más fuerte en ese momento, según lo dicen las fuentes religiosas del siglo XVIII, porque casi que fueron con un par de años de diferencia. Esto hablando un poco de la imagen hablando de la devoción a la Santa, pero también hay otro culto que fue contemporáneo a la Santa Efigenia para el siglo XVIII y que ese sí se ha logrado mantener hasta la actualidad, y me estoy refiriendo al culto a San Benito de Palermo. Esta es una investigación que se realizó allá por el 2011, más o menos, en la zona oriental de El Salvador. Después de ese tiempo de investigación, y ya cerrado el documento, el trabajo que se presenta, empiezan a aparecer otras imágenes en El Salvador. Pero hablando de San Benito de Palermo, dice la canción o la letanía, que es importante decirlo, que la comunidad y todos los feligreses lo quieren porque es negrito. San Benito es mi hermanito y yo lo quiero porque es negrito. Eso fue quizás un punto importante para empezar a hacer investigación y saber a qué realmente se referían. La imagen que ustedes tienen es una de las tantas que existen
en el actual El Salvador de San Benito de Palermo. Esta es una imagen muy pequeña, quizás no tiene ni 30 centímetros y corresponde a un culto privado familiar que todavía está presente o vigente en la zona, sobre todo de Usulután, El Salvador. Tenemos diferentes referencias a nivel histórico del momento en el que se empiezan a crear cofradías del Santo Negro o del Santo Africano. La primera va a estar asociada al año 1651, donde dice que ya existía una cofradía en el monasterio franciscano de San Salvador. 20 años más tarde fue fundada otra en la propiedad cerca de Zacatecoluca. Estamos hablando de dos cofradías importantes, a lo mejor una oficial y una clandestina. Ya Coloquen en sus artículos también, dice que hay cofradías clandestinas cerca de Zacatecoluca asociadas, mejor dicho, a la imagen de San Benito de Palermo. Para el año 1670 también existe otra cofradía en honor a este santo negro, a quien llaman el moro o el negro por el color de su piel y descendencia africana, y la cual dice fue fundada en el convento de Santo Domingo por Luis de Figueroa, indio alcalde de dicha cofradía, y por Manuel Hernández y Juan Ventura Negros. Este es, digamos, el primer documento formal de fundación de una cofradía que tenemos, en la que vemos una relación interétnica interesante también, que hay que ir considerando. A veces, en el caso del Pacífico, tratamos de querer diferenciar. Esto es indígena, esto es afro, esto es ladino, cuando debemos entender estos procesos de fusión de elementos que van a lograr un mecanismo de resistencia, porque al final yo también estoy planteando que ese tipo de devociones a imágenes negras tiene que ver con un sentido de resistir, que si bien es cierto, hubo una imposición del cristianismo, también los grupos culturales se vieron en la necesidad de salir adelante y poder mantener dentro de forma, digamos, un cristianismo pero de fondo, una cosmovisión y una espiritualidad más arraigada a un origen que le vinculaba directamente con aquella África ancestral. El culto a San Benito de Palermo en la actualidad es una devoción y una región. Específicamente ustedes ven el mapa de la zona oriental de El Salvador, que incluye los departamentos de Usulután y San Miguel. Para el 2011, que fue la investigación, hablábamos con diferentes personas que tienen la idea de mantener vigente la devoción. En el caso, y quizás uno de los más fuertes, es el caso de la población de Arehuayquín, donde ya llevan más de 20 años realizando el festival cada segundo fin de semana de mayo, que implica también que la comunidad de Arehuayquín o la comunidad de feligreses alrededor de San Benito de Palermo, que como ustedes ven en el mapa son alrededor de 10 lugares que lo practican entre cultos privados y cultos públicos, que son los de la iglesia, van y se reúnen en determinado momento los que pueden y rinden una devoción. Es una especie de exvoto o pago por los bienes recibidos o por los favores recibidos del Santo Negro dentro de los territorios y las comunidades. Pero también quiero hacer énfasis en que San Benito de Palermo para la comunidad implica que va a venir una temporada buena de cosechas, una buena temporada de lluvias, que al final va a garantizar la subsistencia de los territorios, sobre todo porque estamos hablando de la recolección. Es importante también que ustedes sepan que dentro de la tradición existe la danza de los tabales, que esta danza, como yo decía, es para la petición de las buenas cosechas. Eso también es muy interesante porque nos preguntamos por qué los tabales. Cuando empezamos a ver las etimologías de algunas palabras, el atabal o el tabal va a ser el tambor. Entonces es la danza de los tambores para San Benito, para que exista una buena lluvia, una buena cosecha y que garantice la supervivencia de las personas. También el Santo Negro en este caso va a estar asociado en el pasado a la población mulata que trabajaba el añil en el campo. De hecho, dentro de la oralidad actual en Arehuayquín y en otros lugares que se realiza la devoción, el santo es negro porque se ha quemado de tanto estar bajo el sol en los cultivos o recogiendo los cultivos o trabajando en diferentes cosas en las que va a estar expuesto al sol y va a tener un color de piel diferente. Sin embargo, cuando hablamos con las comunidades, también las comunidades reconocen de que hay diferentes grupos y personas en el mundo y que así como hay blancas, hay negras y de otros colores según lo que la gente nos está diciendo. Como les decía, es interesante que veamos cómo la comunidad se va a volcar a la tradición de San Benito de Palermo, y esta es una fotografía de Arehuayquín de este año. Tuve la oportunidad de poder ir con todas las normas de bioseguridad que nos dijeron para poder acceder a la tradición,
Y ustedes lo que ven aquí es que en su mayoría son mujeres las que están danzando. Son hombres y mujeres que tienen un atuendo muy particular que va a ser el sombrero, va a ser la natata o la bolsa para llevar diferentes implementos que tienen que permitirle a la persona, al campesino, a la campesina, llevar su comida, su agua, su puma, un machete, un asadón para la carne, tortillas. Y lo interesante también es que en esa bolsa San Benito lleva caracoles y velas, que como recordamos hay un vínculo directo con aquella religiosidad y con aquella espiritualidad africana también. Entonces nos permite tener un conocimiento mucho más amplio de quienes fundaron o crearon y fortalecieron este culto dentro de poblados netamente mulatos. Eso también quiero decirles que, bueno, ya lo vimos en el caso de Santa Ifigenia, era un barrio mulato, Erehuayquín era un poblado mulato, así como los otros que se mencionaron en la diapositiva anterior, que eran La Treza, Usulután, Santa Elena, Erehuayquín, Santa María, Concepción Gatras, etc. Luego de la investigación ya cerrada, aparecieron otros lugares con las devociones, por ejemplo, Zacatecoluca, que podría ser, creo yo, una de las imágenes antiguas a la que coloquen hace alusión de que ya existía como una cofradía clandestina, San Salvador, que va a ser la otra, Mercedes Umaña, que aparentemente la imagen ha desaparecido, Guadalupe en San Vicente, que está al lado del Cerro El Cimarrón, que también es interesante el nombre, y obviamente el antiguo curate de Erehuayquín en toda su extensión. Voy a volver a las siguientes diapositivas, disculpen que tuve que regresar, porque aquí hay una cosa muy interesante. Muchas veces cuando hablamos de la espiritualidad y de la religiosidad, las vemos como dos planos diferentes, y sobre todo hablando del cristianismo. En este caso, Erehuayquín para mí ha sido muy interesante porque me ha permitido observar elementos de aquella africanía latentes en el siglo XXI en El Salvador, y este caso específicamente lo vinculamos con el Eguá. Esta es una fotografía del 2018 del altar que realizaron en Erehuayquín, que como ustedes pueden ver, además de los colores y de los elementos, además de los caracoles, las conchas, los jícaros con agua, el color rojo que es muy abundante, que es muy específico de San Benito de Palermo. En el caso de San Rafael Oriente y San Salvador, si bien es cierto es un franciscano, su traje es rojo y no es café o un tono marrón. En este caso, de nuevo, de Erehuayquín, y esto es lo interesante, ustedes ven dos imágenes. Una de ellas va a corresponder a San Benito de Palermo el Moro, y la otra va a ser una imagen o una postal de las 7 potencias africanas. Y una de estas 7 potencias africanas que se va a vincular al panteón Yoruba es San Benito de Palermo, que va a corresponder a El Eguá. El Eguá es aquel que va a abrir los caminos para que todo funcione o marche bien. Y en este caso también he escuchado en algún momento que dentro de Erehuayquín algunas personas me han comentado que San Benito va a ser el Eguá también. Entonces hay un vínculo muy importante e interesante. Hace poco la doctora maestra personal, Rina Cáceres, me cuestionaba de por qué se llamaba Erehuayquín el lugar. Entonces empecé a discutir con otros compañeros sobre el nombre, y empecé a identificar como en el transcurso del tiempo, desde el siglo XVII más o menos, empezó a modificarse el nombre del pueblo. Erehuayquín en la actualidad es, si no me equivoco, y por aquí está la compañera de la Casa de la Cultura, que gracias a ella hemos podido hacer este trabajo, Erehuayquín es como el lugar de los halcones, creo, algo así, si mal lo recuerdo. Pero si nosotros empezamos a ver cómo fue cambiando el nombre en el tiempo, encontramos Enehuayquín, Elehuayquín, Erehuayquín, y en el caso de Elehuayquín, a mí me parece sumamente interesante porque sería, si consideramos el idioma lenca, que es el que predomina por territorio indígena en la región, es como el lugar de, entonces Elehuayquín podría ser, y esto tengo que seguirlo sustentando todavía, podría ser el lugar de El Eguá. Entonces, a mí eso me parece sumamente importante decirlo, porque a veces creemos que el tema de la africanía ancestral o de aquella africanía latente queda relegado en el tema del cristianismo, y vuelvo a insistir, en este caso estamos viendo cómo la resistencia de los pueblos sigue manteniéndose vigente, y cuando digo la resistencia de los pueblos es toda su cosmovisión y cosmogonía. Entonces podemos comprender cómo posiblemente la cosmovisión yoruba está presente en la actualidad en el siglo XXI en El Salvador, con diferentes formas de resistencia que han pervivido y que van a seguir perviviendo según lo que podamos ver. Un elemento importante que no mencioné es que las letanías de San Benito de Palermo están a cargo de una mujer, es la voz de una mujer, y así ha sido
según me cuentan la tradición oral. Y eso es importante porque es ella la que está narrando. La letanía narra una historia interesante del contexto social, cultural, económico que tenía la población de mulatos en el antiguo curato de Areguayquín. Y cuando yo veo a doña Antonia, que es la persona que canta la historia, me hace alusión directa también a otra figura africana, que sería el griot. Recordemos que los griots son hombres, pero en este caso, y como lo decía mi querida Tesla hace un momentito, las mujeres van a jugar un rol muy importante dentro de todo este mundo afrocentroamericano, o bueno, afro-latinoamericano, en relación a mantener la historia, contar la historia para las siguientes generaciones. Entonces, para mí podrían ser los nuevos rostros de los griots adaptados a las Américas desde el momento del arribo de las personas africanas esclavizadas. Luego también, y ya más o menos para ir finalizando, me quedan dos más, hablar de los descendientes de Fray Martín de Porres, que Martín Porres, o el santo, viene a sustituir a San Benito de Palermo en el siglo XIX en El Salvador. Si nosotros consideramos que cada imagen está reflejando una condición, la primera Santa Efigenia como una mujer africana que fue conversa, luego San Benito de Palermo, que fue un personaje que entra al mundo religioso de los franciscanos, que no puede lograr acceder a ser un sacerdote por su condición de persona negra y que además era hijo de esclavos, pues también empezamos a ver cómo en el caso del tiempo las historias van siendo contadas por cada una de estas imágenes negras en el territorio salvadoreño, y no dudaría que en otros lugares fuera igual. Y en el caso de Fray Martín Porres se vuelve mucho más interesante porque es un santo nacido en América, un santo negro americano que es un mulato también. Entonces vamos viendo cómo va cambiando en el tiempo desde ser un africano, desde ser hijo de africanos en otro país, a ser un descendiente de africanos, con aquella fusión de identidades y de relaciones interétnicas que se van a generar en las Américas. Y entonces, en San Alejo, que es una zona, o mejor dicho, es ubicado cercano al Golfo de Fonseca que compartimos con Honduras y Nicaragua, va a aparecer esta imagen de este santo. Y como bien nos decían muchas de las personas que logramos entrevistar en esos días, a ellos sus ancestros les dijeron que eran descendientes de Fray Martín Porres. Y si ustedes leen la diapositiva, ella narra cómo antiguamente a inicios del siglo XX, cuando había luna llena que iluminaba todo el territorio, toda la región de esa zona de la Unión, iban con candiles o faroles y llevaban tambores pequeños y música de cuerda y tocaban, se reunían en la plaza y tocaban, sacaban en procesión al santo y lo llevaban con la música. Les decía a la gente, ustedes son los descendientes de San Martín Porres, ustedes traen esa descendencia. Nosotros como familia, le decía ella, nosotros venimos de descendencia negra, de gente fuerte. También ella dice, esta persona a la que entrevistamos, que es acá, le decía que esta tradición o esta religiosidad o esta forma de religión había quedado desde hacía mucho tiempo atrás, pero que el santo negrito todavía se mantenía en la iglesia. De hecho, en la actualidad, el santo Fray Martín de Porres no está dentro de la iglesia, sino que está en uno de los cantones o caseríos de San Alejo, que son los únicos que todavía mantienen la tradición. Ya no sacan los tambores, ya no sacan la música, pero siguen dándole, rindiéndole devoción y culto al santo, porque les vincula directamente con ese pasado africano y con ese rostro africano en el que ellos se están reflejando. Luego también voy a hablar de los Cristos negros, que es una imagen para todos. Esto me resulta muy interesante porque generalmente asociamos al Cristo negro mesoamericano como algo indígena. Sin embargo, en el trabajo que he logrado hacer por tanto tiempo, desde el 2008 hasta la actualidad, en el actual territorio salvadoreño, he podido identificar 4 tradiciones diferentes. Una la tradición afro, una tradición indígena, otra tradición afroindígena y otra tradición mestiza. Las que ustedes ven en amarillo van a responder a la tradición afro, que son las de Santa Ana, que son el señor de Angue y Ostúa, que son los Compañera, hermanos. tiempo ya, por favor. ¿Ya? Ok, bueno, entonces la dejo hasta ahí. Les agradezco el tiempo y si hay preguntas, pues aquí sí. Muchas gracias, María Elba, por la excelente exposición. A continuación vamos a abrir unos minutos para preguntas. Amanda, no tenemos chance para preguntas. Si gustas, pasamos de una vez a lo que es la presentación final, ¿verdad? La despedida. Perfecto. Y bueno, cualquier pregunta la podemos mandar el contacto de los ponentes para que se hagan
directamente las respuestas, Cargo, ¿verdad? Perfecto, entonces damos por finalizada esta ponencia. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y a los excelentes y las excelentes ponentes, y damos por finalizada esta sesión. Los invitamos a acompañarnos en la actividad de cierre. Muchas gracias.